Bien, aquí estamos de vuelta una vez más con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión que se origina desde las 7 de la mañana hasta las 9. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, que lo es la doctora Josefina Pimentel, ex ministra de Educación y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a recibirla con mucho agrado porque doña Josefina, la doctora Josefina Pimentel, es una prominente figura de la educación nacional que hoy, en la mañana de hoy, nos honra con su presencia. Muy buenos días, Francis Junior. Un placer estar aquí y agradecida de la acogida que me han dado en este canal, con el interés de compartir con ustedes algunos tópicos de interés, sobre todo que tienen que ver con el panorama educativo y la situación que vive el sector de educación preuniversitario en nuestro país en los actuales momentos. Así es que, además de gracias. ex ministra de Educación, Sí. que lo fue durante un periodo, ¿durante qué tiempo fue? Sí, yo estuve desde marzo del año 2011 hasta el mes de julio del 2013, es decir, 2 años y 8 meses aproximadamente. Culminé con la gestión del presidente Fernández e inicié con la gestión del presidente Danilo Medina. Actualmente, de manera que me tocó, diríamos, delinear las políticas principales de su gestión de gobierno, y pues ahí luego nos fuimos al sector de educación superior, en el cual estoy actualmente incursionando como rectora del Global, ¿verdad? Sí, del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, por sus siglas, conocido como IGlobal. Es una institución joven, pero yo diría con un impacto importante en materia de innovación en el sector de educación superior, ya que se enfoca a la internacionalización de sus programas y ha contribuido a formar líderes en distintos ámbitos de la vida nacional. En el ámbito legislativo, muchos de los jueces de las altas cortes se han formado en maestrías en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, muchos altos directivos del sistema público también en maestrías de alta dirección pública estratégica, en relaciones internacionales, ciencias políticas, también el sector que tiene que ver con la municipalidad. Hemos desarrollado programas dirigidos al desarrollo urbano y territorial, tratando de crear las competencias que necesitan los encargados de planificación urbana de las distintas alcaldías del país, de manera que el IGlobal es una institución moderna que otea de alguna manera las necesidades futuras que en materia de ciencias sociales y humanidades pues requiere el país para su pleno desarrollo. También hemos incursionado en la formación de docentes, en lo que es la metodología STEM. Esta metodología se enfoca en resolver problemas a partir de la tecnología, las matemáticas, las ciencias y la ingeniería. Y es una estrategia que potencia las competencias que el currículum dominicano plantea, como es la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, un abordaje experimental de los temas educativos que deben de enfrentar los chicos en su entorno. Por tanto, hemos ido aportando desde una perspectiva de calidad y yo diría con docentes de alto prestigio, porque nos relacionamos con universidades tanto fuera del país, sobre todo con Europa, España, Francia y de América Latina y Estados Unidos, que comparten con nosotros la formación. Por tanto, es una formación altamente, yo diría, innovadora, muy actualizada, y que además responde a los requerimientos actuales de la sociedad. Nos hemos enfocado en temas también a través de diplomados de inteligencia artificial, temas que tienen que ver con aspectos, diríamos, novedosos, innovadores. Hemos trabajado con el metaverso, hemos contribuido también justamente a formar cientos de maestros en este enfoque dentro de una perspectiva científica
y de experimentación, que creo que es lo que le falta a nuestros muchachos. Así es, doctora, precisamente, ¿cómo está el sector educativo a nivel superior? ¿Cómo evalúa usted la educación superior, sobre todo en estos últimos años, donde tenemos, pues, cómo han emergido las tecnologías, la inteligencia artificial? Usted hablaba del metaverso. ¿Cómo están los muchachos en las universidades ahora fungiendo con todas estas tecnologías? ¿Cómo está la educación a nivel superior? Yo creo que la educación superior se ha ido fortaleciendo. Queda un trecho importante, creo, por recorrer, pero hay universidades que han estado invirtiendo en mejorar sus equipamientos, en también desarrollar convenios en el marco de la internacionalización para certificar a sus egresados en distintas áreas, en medicina, en odontología, en áreas que tienen que ver con la ingeniería. Es decir, creo que en sentido general las universidades están enfocadas en un proceso de mejora continua. Claro, hay distintos, niveles de desarrollo cualitativo y cuantitativo. O sea, es un espectro amplio de instituciones. Unas tienen un mayor recorrido, unas tienen un mayor fortalecimiento institucional y además tienen también carreras vinculadas al desarrollo científico-técnico. Y esas entonces pues han ido innovando en su equipamiento, en el, desarrollo de laboratorios que permitan una formación con una base científico-técnica también de calidad y pertinente al tipo de egresados que ellos preparan. Hay otras universidades que se enfocan más en los aspectos humanísticos y de ciencias sociales. Ahí lo importante es fortalecer las bibliotecas y las políticas de investigación, que creo que es donde nosotros tenemos más debilidades. Pero en sentido general creo que se están encaminando hacia un proceso de mejora continua. Hay un trabajo coordinado, las universidades están integradas en asociaciones y permanentemente se apoyan entre sí para esos procesos de actualización e innovación. Algunas reciben apoyo, subsidios. Creo que las universidades regionales hacen un excelente trabajo por el impacto social y económico que sus egresados tienen en esas provincias y en esa región, y creo que ellas deben ser apoyadas desde el Estado con una mayor, atención, no solo en subsidios, sino también permitiendo que sus docentes puedan recibir capacitación, que puedan cursar estudios de doctorado y actualización permanente. Doctora, uno de los renglones más complicado que ha tenido el actual gobierno es el sistema educativo. Así es. ¿Cuál es su valoración con respecto a ese rol que no ha jugado aparentemente en términos adecuados el actual gobierno? El sistema educativo en estos momentos está atravesando por una etapa muy crítica desde mi punto de vista. El sistema no tiene claridad acerca de cuáles son las prioridades. Sí. No está enfocado a lo misional, que es hacer que los estudiantes aprendan, que las escuelas funcionen bien. En estos momentos parecería ser que esa cantidad de recursos no se tiene la capacidad para ser gestionados adecuadamente y en la dirección que impacte realmente los resultados educativos. Penosamente, estamos hablando de que en los últimos 4 años el Estado Dominicano, a través de su sistema educativo preuniversitario, ha recibido 997.000 millones de pesos. Es decir, el equivalente aproximadamente a 1 billón de pesos dominicanos, lo cual representa una cuantiosa inversión y un esfuerzo fiscal y de la sociedad dominicana, yo diría, realmente impresionante. Ahora bien, cuando nosotros vemos los indicadores, ¿qué encontramos? Sí. Bajos niveles de aprendizaje. Nuestros muchachos, apenas el 28% de los que llegan a sexto curso son capaces de comprender lo que leen. Sí. ¿Qué encontramos? Retroceso en los indicadores de eficiencia interna, y esto también es grave. ¿A qué me refiero?
Antes de la pandemia nosotros teníamos en el grado preprimario, que son niños de 5 años, un 100%, casi la universalización. Sin embargo, ahora encontramos que la tasa es de un 80% de asistencia. Hemos perdido el 20% de esos niños. En la educación de adultos han abandonado el sistema el 28% de esos adultos que iban al programa Prepara. En la educación media, que es preocupante, también han bajado los niveles de cobertura y de acceso a la educación media. Es decir, hemos ido perdiendo población escolar. Si nos vamos a los indicadores que miden en la tasa de analfabetismo, encontramos que el país iba progresivamente, ¿verdad?, decrementando el analfabetismo, aumentando su tasa de alfabetización, sí, pero que hemos visto que ha habido un retroceso. ¿Por qué? Porque la habíamos situado en 5.5 y ahora se incrementó la tasa de analfabetismo a un 6.6. Wow. Pero no solo eso, nosotros no hemos sido eficientes en atender los problemas que actualmente aquejan al sector. Por ejemplo, uno de los problemas que están confrontando los docentes es la sobrepoblación. Los maestros están trabajando con 38, 40 niños en aulas relativamente pequeñas y calurosas. Sin embargo, el pasado gobierno, las antiguas autoridades, dejaron 718 centros en un punto cuasi de culminación. Sin embargo, no ha habido la capacidad de gestión para resolver un nudo legal, entre comillas, y administrativo que ha habido en este caso. Entonces tenemos aulas sobrepobladas, niños que no tienen cupo en las escuelas y más de 700 centros educativos detenidos. Bien, por otro lado, nosotros hemos visto cómo la prioridad ha sido invertir en equipos tecnológicos. Que también ha sido un fracaso. Se ha gastado más de 15.000 millones en la adquisición de estos dispositivos que han resultado muy costosos, pero de poca calidad y un uso también limitado, ineficiente. ¿Por qué? Porque se demostró que durante la pandemia las medidas que se adoptaron realmente no tuvieron el impacto esperado. Los muchachos ni vieron los programas de televisión, ni utilizaron los cuadernillos y únicamente por el WhatsApp, que es un medio unidireccional, donde no podían interactuar con el maestro, recibían la información, hacían las tareas, pero realmente no ha habido aprendizaje. Es decir, nosotros vemos cómo en los últimos años ha habido un decremento en los niveles de aprendizaje que se agudizaron durante la pandemia. Estamos en un punto donde prácticamente hemos perdido 2 años de escolaridad, porque no podemos decir que hubo aprendizajes en ese tiempo. Los muchachos se mantuvieron vinculados de alguna manera al centro, pero realmente el resultado no refleja que hubo avances en materia de lo que el currículum plantea y establece. Pero no solo eso, si nosotros nos vamos también al tema de los recursos que se necesitan, a pesar de disponer de un presupuesto holgado, entre comillas, los libros de textos el año pasado no llegaron o no llegaron a tiempo, los registros, los boletines de nota, lo que se llama informe de progreso, donde el maestro va registrando el avance de cada niño, cada niña, de cada joven durante el transcurso del año escolar, o no llegaron o llegaron en mayo o en abril al finalizar el año escolar. Entonces nosotros decimos, ¿y cuál es la calidad del gasto? Y es preocupante, porque vemos que más del 80% se va en la nómina, en salario y en gastos corrientes, pero la inversión que impacta directamente a los aprendizajes, al ámbito pedagógico, apenas alcanza el 5%. Seguimos reprobando la prueba PISA. Ahí vamos. Bueno, nosotros todas esas pruebas, incluso no solo las internacionales, porque hay regionales que las dirige la UNESCO en América Latina y hemos quedado en el último lugar, penúltimo lugar, en las pruebas PISA, que he dirigido a estudiantes de 15 años, sino en las propias pruebas diagnósticas. Y eso es lo más preocupante. ¿Qué dicen las pruebas? Que son pruebas en 3er grado y en 6º grado de primaria.
que los indicadores están estancados. Los chicos están al mismo nivel que en el año 2017 y en algunos casos, como en matemáticas y ciencias sociales, han disminuido los aprendizajes. Entonces, yo pienso que los actores políticos, los educadores, el gremio, tenemos que hacer una reflexión profunda de las causas reales que están afectando a la educación dominicana y tomar medidas que realmente impacten lo que es fundamental, que es que los muchachos aprendan, que las escuelas funcionen bien, que los docentes tengan las condiciones, las competencias y las habilidades para ejercer su trabajo con niveles óptimos de calidad. ¿Por qué? Porque el país no se puede dar el lujo, queridos amigos, de perder una generación completa de niños y jóvenes. De acuerdo al vicepresidente del Banco Mundial, si nosotros no le damos las oportunidades de formación, de capacitación a esta generación de jóvenes, ¿qué va a suceder? Se va a debilitar el sistema productivo, va a afectar la empleabilidad, va a disminuir el desarrollo económico y social. Esos muchachos no van a tener una inserción productiva, útil a la sociedad, y le estaremos limitando el potencial que ellos tienen y que ellos traen. Nuestros muchachos son creativos, son activos, son curiosos, les gusta aprender, pero si la escuela no les proporciona las condiciones para que ellos desarrollen ese potencial, no lo pueden exhibir. Pero además es una responsabilidad del Estado, del gobierno como tal. Fíjate, Francis, mira, la OCDE, por sus siglas, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha planteado que un año adicional de escolaridad en un país X determinado incrementa el Producto Bruto Interno de ese país entre un 4 y un 7%. ¿Qué significa eso? Que la educación es lo que motoriza el desarrollo. La educación genera empleabilidad. La educación permite que los jóvenes también se preparen como ciudadanos, que puedan cumplir sus deberes y derechos como tal, que aumenten su compromiso con la sociedad, que sean entes productivos, que sean hombres y mujeres de bien, que puedan hacer una vida, yo diría, plena desde el punto de vista social y humano. Por tanto, la educación es el eje que atraviesa todas las políticas y para mí, honestamente, debería colocarse en el primer plano dentro de las políticas del Estado. Doctora, una agenda social y pública que enaltezca la educación, que le devuelva a ella el lugar que le corresponde, porque ahora nos estamos conformando con una educación de mala calidad, que nuestros niños salen con una preparación débil. Hay un déficit importante en la comprensión lectora en nuestros niños. Están llegando a sexto sin saber leer. ¿Y a dónde se refleja eso al final? En las universidades. Que es una barbaridad llegar a sexto sin saber leer. Y las faltas de ortografía de nuestros profesionales, la incapacidad que estamos viendo, sobre todo después de la pandemia, de los jóvenes expresarse, comunicarse con los demás en términos conceptuales. Es decir, parece que el aparato, la tecnología, les sustrae, les limita su repertorio verbal. Entonces, ese contacto con la pantalla unidireccional, donde él no tiene que argumentar, donde él no tiene que interactuar de una manera, vamos a decir, directa, no permite que se desarrolle su léxico, su vocabulario, que pueda organizar sus esquemas mentales de pensamiento, y todo eso, pues, nosotros debemos de repensarlo. Por ejemplo, en algunos países de Europa se está el celular pues prohibiendo dentro del aula y se está limitando el horario en su uso. ¿Por qué? Porque de hecho, aquí hay algunos colegios privados que no permiten que hay efectos secundarios, y no es que la tecnología sea mala, es un instrumento que ayuda en múltiples facetas de la vida. Pero puede distraer la atención del niño. Pero nosotros tenemos que repensar el modelo educativo también que estamos empleando. El currículum plantea que se deben desarrollar una multiplicidad de competencias
pero no se suscitan en el aula experiencias que permitan que eso suceda. Estamos utilizando el mismo método memorístico repetitivo. Sí. Nosotros tenemos que, ay Dios mío, ¿cómo lo explico? Revisar eso, transformarlo. Nosotros tenemos que crear, como dicen ahora la palabrita de moda, una disrupción. Correcto. Introducir elementos disruptivos, cambiar ese modelo que no funciona, que es aburrido, que no es atractivo para los niños, que le limita su capacidad para aprender. Tenemos que enfocarnos en los maestros, que es la pieza clave también. Todo eso significa, iba a decir profesora, sí, porque profesora. Usted tiene una vocación profesoral innata, ¿no? Sí. Doctora, ¿todo eso significa que el 4% ha sido un fracaso? No ha sido bien empleado. ¿O no ha sido bien empleado? Porque, oye, dinero sin un plan bien elaborado, sin políticas claramente concebidas y definidas que impacten realmente lo misional del ministerio, del sector, porque ¿qué hemos visto? Que la inversión se ha ido a los insumos, queridos amigos. ¿Qué son los insumos? Los alimentos, los equipos tecnológicos, la infraestructura. Esos son aspectos que complementan el aprendizaje, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es la persona, claro, el maestro y el alumno. Claro. Y lo que allí sucede, y cómo se gestiona el aprendizaje, y qué recursos le doy a mis maestros. Entonces, ¿qué tenemos? Óyeme, una nómina también supernumeraria, en un diagnóstico que hizo uno de los ministros cuando llegó al cargo. Él encontró que habían 8.000 empleados en el ministerio, en la sede central, sí, que habían 80 abogados en la consultoría jurídica, y si usted se va a las escuelas y a la nómina, están abultadas de personal administrativo, pero en la escuela no están trabajando. Entonces, es un desorden institucional. Yo pienso que hay que hacer una transformación técnico-administrativa de la gestión académica, de la gestión financiera y de la gestión también administrativa del ministerio, por el volumen de recursos que maneja, por la cantidad de personal que tiene, porque es la nómina más grande de todas las instituciones del Estado. Entonces ahí tiene que haber un ordenamiento que permita que fluyan los procesos con eficiencia y que impacten la calidad de los aprendizajes. Aunque usted menciona el tema de infraestructura como inversión del 4%, pero no ha sido tal. No. Porque a mí ha dicho usted anteriormente que las escuelas, muchos planteles educativos que se han quedado en más de un 70% ya de terminación, no han sido terminados, y que hay un déficit. Realmente este gobierno, por decirlo de alguna manera, no ha respondido a las necesidades en materia de infraestructura. Pero no solo eso, de mantenimiento de las que ya existen. Hay carencia de insumos básicos como el agua, problemas de filtraciones, el manejo de los desechos. Todo eso pues afecta el ambiente escolar, el clima escolar, la salud ambiental, la salud personal de nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que el ministerio hace énfasis en comprar cosas. Esa no es, yo diría, la solución. Si bien se necesitan y se requieren insumos para hacer el trabajo más eficiente, la prioridad no es esa. Y cuando vemos las medidas que se toman, queridos amigos, ¿qué vemos? Bueno, se está revisando la ley de educación. Sí, eso es importante, pero no sé si poner tanta energía en estos momentos en eso. Hay que adecuarla a la Constitución del 2010. Un énfasis es comprar autobuses. Bueno, eso se pudo haber tercerizado, no sé. Pero porque luego cuando esos autobuses comiencen a tener problemas, el mantenimiento, y luego ese parque vehicular, donde usted lo va a ubicar, contratar conductores. O sea, ese es un problema grande para un ministerio grande. Luego, la sostenibilidad del sistema de transporte, habría que pensarla bien, el impacto hacia futuro. Los temas que tienen que ver con la adquisición de equipos tecnológicos. Tú dirás, bueno, eso es importante, pero al final eso
no significó nada, eso no ayudó a los aprendizajes. Se adquirió 1.5 millones de tabletas y de equipos tecnológicos. ¿Y cuántos hay en el almacén? Sí, hay más de 300.000, es decir, no se han utilizado tampoco efectivamente. Entonces, a eso me refiero cuando digo que los énfasis han sido en los insumos y en adquirir y comprar bienes que no impactan directamente a los aprendizajes. La jornada extendida también. ¿Existe o no la jornada extendida? Bueno, porque se ha cuestionado está desnaturalizado. Se ha desnaturalizado, esa fue una apuesta que, bueno, me tocó a mí iniciarla con un programa piloto, primero con 21 escuelas, fuimos gradualmente aumentando hasta llegar a 300 para validar el modelo. Entonces, el modelo era bueno si se seguía bajo los criterios con que fue diseñado, es decir, ampliar el periodo de tiempo de que disponen los estudiantes para profundizar en los aprendizajes y para que hubiese un desarrollo integral con aspectos que tenían que ver con el deporte, la recreación, las artes, horas de tutoría para los niños que se quedaran atrás, horas de estudio, escuelas con bibliotecas, con laboratorios, politécnicos realmente que lo sean, no solo de nombre, porque también eso está pasando últimamente, y solamente incursionamos en áreas que tienen que ver con el comercio, contabilidad, pero las áreas duras que tienen que ver con las ciencias, con la tecnología, con las matemáticas, con el desarrollo científico, que requieren equipamientos ya más especializados, no los tenemos. Entonces, tenemos escuelas sin laboratorios, sin bibliotecas, tenemos escuelas, con chicos hacinados. Tenemos escuelas sin seguridad. Ni siquiera seguridad. Bueno, pero no podemos garantizarle la seguridad a los alumnos. Usted va a ver la nómina y usted verá, lo cual es una vergüenza, ¿no? que hay una cantidad de personas designadas. Entonces, pienso que hay que replantearse entre todos el sistema educativo que tenemos y actuar con responsabilidad de cara a ¿qué? A producir un impacto real en el desarrollo humano de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque a ellos les tocará dirigir en el futuro este país. Siendo el Ministerio de Educación, profesora, uno de los más importantes instrumentos económicos que tiene la estructura estatal, ¿no sería mucho más conveniente buscar la manera de hacer posible que el ministro de Educación, que tiene esa potestad y esa libertad de poder obrar en un sentido o en otro, deba rendir cuenta ante un organismo, me refiero por ley, porque en la práctica el Congreso debería tener esa posibilidad, pero no lo asume, ¿no? Se supone que hay un... Porque es inconcebible la compra, la inversión de todas esas cosas que ha hecho en el presente gobierno los diferentes ministros de Educación, sin que eso tenga consecuencias. Bueno, hay un consejo que está instituido por ley, donde hay delegados de diferentes instancias y representaciones, pero yo pienso honestamente que el ministerio debe de asumir una agenda de Estado, porque saben, amigos, lo que ha pasado, que en 10 años han habido 6 ministros diferentes. Entonces, cada ministro trae su propia agenda. Y ese es parte de los problemas. No hay continuidad de Estado, no hay continuidad de las políticas. El bienhacer de un equipo de gestión, cuando llega el siguiente, deshace eso o lo cambia, sin haber evaluado y sin haberse consolidado esas políticas. Entonces eso es parte. Al asumir una agenda de Estado, significa que debe ser la alta dirección política y los actores sociales quienes apoyen la conducción de esa agenda y que el ministro administre, pero no puede erigirse por encima de la sociedad y por encima de los intereses, óyeme, de la niñez y de la juventud dominicana, para hacer, como yo te diría, con esa inversión tan alta, tomar medidas que al final no repercuten en la calidad de la enseñanza, ni repercuten en la formación integral de nuestros jóvenes.
en las habilidades que ellos necesitan para el siglo XXI. Sí. La capacidad para resolver problemas, para pensar críticamente, para ser creativos, para ser analíticos, para poder trabajar a través de la experimentación, la capacidad para entender lo que se lee y poderlo comunicar, la capacidad para trabajar en equipo, esa mirada hacia el futuro. Nosotros formar en valores también, disminuir. Doctora, tenemos que aprovecharla y hablar de política también. También, claro. A usted le apasiona evidentemente el tema educativo, sí, porque y se advierte muy fácilmente, es ¿no? que realmente para mí es lo fundamental en un país, en una sociedad. La educación es la que forma axiológicamente en valores, la que crea riqueza, construye capacidades, construye maneras de ver la vida. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en el tránsito, muchos problemas de violencia, de delincuencia, un país con un sistema educativo fuerte puede contrarrestar todo eso. Pero vamos a aprovecharla porque usted es una alta dirigente de la Fuerza del Pueblo. Sí. Y además hay temas relacionados sobre todo con la cuota de la mujer. La Junta Central Electoral ha emitido una resolución en la cual increpa a los partidos sobre este tema de la cantidad, ¿no?, de la participación de la mujer, de la cuota de género, como se denomina en la ley electoral de agrupaciones y movimientos políticos. Nos gustaría saber su opinión sobre esta última resolución, si en la Fuerza del Pueblo se está cumpliendo la cuota, aunque está en la lista de los partidos que no lo están haciendo. Exactamente. Sí. Fíjate, la Fuerza del Pueblo y su presidente, el doctor Leonel Fernández, justamente se ha enfocado en tratar de que la mujer tenga una participación activa y plena en todos los órganos de dirección. Justamente yo entré hace pocos meses a la dirección política como parte de esa visión. Antes estaba solamente la profesora Ligia Amada, la única mujer dentro de 35 miembros que eran, ¿verdad?, hombres, y por tanto la desigualdad era obvia. Sí. Bueno, pues a partir de octubre, con unas elecciones que se hicieron, nos incorporamos unas 20 y tantas mujeres a la dirección política a través de la votación de los diferentes organismos, y yo tuve pues el honor, ¿verdad?, de ser seleccionada dentro de ese estamento. Y luego, en todo el trabajo previo, ¿verdad?, a organizar, a definir las candidaturas, se ha valorado, primero por ley, pero también porque la mujer justamente tiene un rol de primer orden en la sociedad dominicana en todos los ámbitos. Pero ¿por qué se le ha hecho tan difícil a los partidos, justamente? Porque también a veces las mujeres, por el mismo hecho de una cultura patriarcal que ha predominado durante tanto tiempo, se le hace un poquito difícil accionar en el ámbito político. Esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, dedicación, y la mujer a veces tiene otros roles en el hogar, en el trabajo profesional o en algún ámbito laboral en que ella se desempeñe, y combinar entonces estos roles con la política para la mujer se le hace más difícil. Entonces ella tiene que esforzarse más, además penetrar en el mundo también de la cultura, ¿cómo le diríamos?, donde el hombre ha predominado en los roles de dirección, pues también requiere un esfuerzo. La cultura machista. Bueno, requiere, lo puede decir, requiere preparación, requiere, como yo te diría, empoderamiento. Y es fuerte, o sea, el trabajo de tú, ¿cómo te diría?, incursionar y colocarte en una actitud de igualdad donde los demás te valoren, no por tu condición de género, sino por lo que tú como persona, como ciudadana, como mujer, madre, profesional, puedes aportar. La mirada de la mujer siempre trae un condimento adicional. La mujer es intuitiva, es detallista, es afectiva, y eso es parte también importante de la vida y de los grupos humanos. Entonces ella coloca un sello diferenciador donde quiera que esté.
Pero parecería como que la misma alta dirigencia de las organizaciones políticas han entendido ese aspecto. Y de hecho todos se han interesado en colocar como su candidata vicepresidencial a una mujer en la gran mayoría de los casos. La cuota, oye, ¿qué pasa? La cuota se trata de cumplir y se trata de cumplir con la ley, pero al final los votos favorecen muchas veces al varón. Entonces, eso sucede. Todavía falta un trabajo mayor para, en ese sentido, crear más condiciones en los partidos y nosotras, las mujeres, asumir un rol más activo. Más protagónico. Más activo, yo diría, más activo, participar, estar en los estamentos de dirección. Y ella está en la política, pero no logra, se le hace difícil llegar a los estamentos de dirección y ganar las candidaturas. Pero ella está. Bueno, en nuestro partido creo que la mujer es reconocida, es respetada, es bien tratada. Nosotras ejercemos un liderazgo también activo, transformador, aportamos desde nuestra óptica, desde nuestra dimensión y con nuestra propia naturaleza, como decía. Es mayor el número de mujeres que van a votar que los hombres. Exacto. Ustedes son decisivas en este proceso comicial y en la vida de todos los hombres. De todos los hombres. Es la verdad. Bueno, yo exhorto a mis compañeras que realmente se motiven, a las maestras a que incursionen en la vida política. Las maestras son líderes naturales en su comunidad y realmente son mujeres de carácter, con un gran espíritu de servicio, solidarias, con una gran, yo diría, vocación ciudadana de apoyar a su comunidad, de hacer de sus estudiantes los mejores seres humanos. Entonces yo creo que por su naturaleza, por su integridad, por su entrega, su compromiso, contar con una maestra en la vida política, en cualquier partido, es realmente una gran riqueza. Y así en su condición de maestra, de profesora, ¿cuál es la perspectiva que usted ve a la actual situación política del país? ¿Cómo usted visualiza la fuerza del pueblo frente a los comicios venideros? Sí, estamos muy, como diríamos, optimistas. Con la Alianza Rescate RD hemos logrado unificar 23 candidaturas a nivel nacional. Son grupos políticos, partidos experimentados, con un recorrido también en la vida política nacional vasta y con líderes también comprometidos con el progreso y el desarrollo del país. Ha sido un esfuerzo importante. Yo creo que se ha modelado una nueva manera de ejercer también la política a través de unir esfuerzos. Yo creo que eso es importante, unir sinergias, de poner individualismos al servicio de una causa, de un proyecto de nación, de un proyecto social y político, y eso para mí tiene un gran valor, porque estamos demostrando que sí se puede, que si en algún momento fuimos antagónicos por causas, ¿verdad?, históricas, en otro momento podemos unirnos también para de nuevo retomar esas causas en beneficio del país. Nosotros estamos trabajando fuertemente, tuvimos una reunión en el Hotel El Embajador en esta semana pasada, reafirmando los propósitos de la alianza y comprometiéndonos a trabajar unidos de cara a las elecciones de mayo. También hemos tenido pues la oportunidad de compartir espacios, candidaturas nuestras que la han ocupado otros compañeros de otras organizaciones, y entonces ha sido un intercambio, yo diría, productivo y fructífero desde el punto de vista político y también de los intereses del país. Estamos esperanzados de obtener una buena participación en estas elecciones, que son distintas a las de febrero totalmente, tratar de eliminar muchas de las situaciones que se dieron en ese proceso, que lo alteraron, lo afectaron, y trabajar, si es posible, y el pueblo dominicano y Dios sobre todas las cosas
nos permite llegar a una segunda vuelta donde tenemos amplias posibilidades de ganar este torneo electoral, porque son 3 fuerzas que tienen una cuota importante en la población de votantes, que unidas pues tienen esa perspectiva y esas expectativas. Así es que llamamos, ¿verdad?, a todo el sector educación a integrarse en los colegios electorales. Eso también es un deber cívico. Doctora. Y trabajar con entusiasmo por nuestro país, que nos necesita. En estos momentos necesita el país sus mejores hombres y sus mejores mujeres para revertir la situación social que nos aqueja y sobre todo mejorar la educación dominicana. Nuestros niños y jóvenes se merecen lo mejor. Doctora, ha sido un honor, un placer tenerle por aquí. Gracias. En la mañana de hoy. Muy agradable verla tan entusiasmada. Gracias. A pesar de la realidad educativa tan dolorosa que se está produciendo en el país. Aún hay gente que sueña y piensa que se puede hacer algo mucho mejor. Ha sido un placer poder compartir con ustedes estos minutos. El placer es mío y a todos los televidentes que nos ven, agradecerles su audiencia e invitarles a votar. Todos vayamos este próximo 19 de mayo. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Josefina Pimentel, quien es ex ministra de Educación y además es la encargada de educación del partido La Fuerza del Pueblo y forma parte, como ya también lo planteó ella, de la membresía de esa comisión, ¿cómo se llama? De la dirección política. De la dirección política. Sí. Porque el PLD habla de comisión y ustedes hablan de dirección. Exacto. Entonces uno tiene ahí. Pero son órganos equivalentes. Exactamente. Tenemos mucho más contenido que compartirles a ustedes en esta mañana y en esta propuesta alternativa que es el matutino del país. No se muevan, que a propósito de lo que estábamos hablando, venimos con un consultor mercadológico que tiene que ver con todos estos problemas de encuestas y todas estas controversias que se están generando en los últimos meses en el país. Este es el matutino del país por el Canal 6.